nuestro universo, pero desde nuestra existencia no hemos dejado de evolucionar, de comunicarnos, de organizarnos, de construir, de pensar, de crear, de revolucionar y fundar. a veces también de destruir. Pero siempre encontramos la forma de resurgir y seguir evolucionando. Con la globalización y la creación del Internet, la evolución se aceleró a un ritmo exponencial que no se detiene más, transformando nuestro mundo en uno hiperconectado. Prueba de ello es que en este preciso minuto, todo lo que ven acaba de ocurrir en el Internet. 3.8 millones de consultas en Google, 1 millón de sesiones en Facebook, cerca de 900.000 euros en compras por Internet y mucho más. Es asombroso y es una realidad. Pero, ¿qué hacemos ante todo eso? Aprendemos y lo usamos a nuestro favor. Los estudios de Darwin concluyeron que la adaptabilidad es la aptitud que nos permitió sobrevivir como especie humana. En la actualidad, más que nunca, la capacidad de adaptarnos será lo que nos permita afrontar y explotar esta era digital, que puede ser utilizada como la puerta al conocimiento más grande que ha existido jamás. El derecho ya no puede quedarse atrás, y tú tampoco. Elige estar conectado, elige evolucionar. Status, revolucionando el ejercicio de la abogacía en Bolivia. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio sobre blockchain y criptomonedas entre la regulación y la prohibición. Agradezco muchísimo a quienes se toman su tiempo de venir a conversar sobre estos temas que día a día nos tienen en una nueva situación, ¿no? Estamos en un momento donde los cambios son acelerados y muchas veces puede asustar. Eso es la verdad, los cambios generan mucho pánico a las personas, sobre todo cuando vemos que tantas noticias de diferentes aspectos, inteligencia artificial, blockchain y criptomonedas, cambios en la economía, un montón de aspectos que nos hacen repensar la forma en la que nos estamos educando y cambiar nuestros ritmos también. Así que, bueno, les doy nuevamente la bienvenida y quiero expresar que estoy bastante contenta. El equipo de Status viene creciendo, hemos cumplido 3 años hace muy poco y venimos con muchos planes, con muchos eventos que van creciendo y con esta misión tan clara que teníamos desde el principio de transformar el ejercicio de la abogacía en Bolivia, de transformar mentes y generar profesionales, estudiantes que estén listos para asumir los desafíos que vienen en la transformación digital, ¿no? Así que buenas noches, quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan hoy. Tenemos un panel internacional y vamos a conversar un poco sobre este tema con diferentes perspectivas y desde diferentes ámbitos. Quiero darle la bienvenida a Camila da Silva, que ella es abogada por la UCEMA, desde Argentina nos acompaña, ella está maestreando en propiedad intelectual e innovación desde la Organización de la Propiedad Internacional, tiene un diploma en Data Government de la UCEMA también, un diploma en Gestión y Estrategia de Ciberseguridad y un diploma en Derecho Corporativo, así que tenemos un perfil bastante completo. Gracias Camila por estar acá. También nos va a acompañar Carlos Rodrigo, él es boliviano y es fundador de Rolas Gold, ¿sí? Y es experto en tokenización de activos. Bienvenido Carlos, también con muchísima experiencia en el área y sobre todo en un país nuestro, en Bolivia, que con todas las limitaciones, a mí me encanta que haya personas que las limitaciones no les parezcan realmente limitaciones, ¿no? Y que muchas veces a pesar de la regulación, pues estén liderando proyectos de esta naturaleza. También tenemos la presencia de Hugo Miranda desde la Fundación Internet Bolivia. Hugo, muchas gracias por estar acá.
Él es ingeniero industrial y coautor del paper Economía Digital en Bolivia, es blogger, community manager y youtuber, actualmente productor de datos en Factory y consultor en alfabetización digital, redes sociales, comercio electrónico y marketing en redes sociales. Ha estado trabajando en temas de esta naturaleza, como Internet y Comercio Electrónico, para el PNUD, la EGETIC y la Gobernación de Cochabamba. También quiero presentar a Manuel. Un gusto tenerte, Manuel. Manuel nos acompaña desde España. Él es diplomante, es parte del diplomado en Legal Tech e Innovación de la Universidad Católica que tenemos ahora, encargado justamente del módulo de blockchain y fintech. Él es especialista en esta área, además de en Legal Tech, y colabora como profesor de diferentes universidades y escuelas de negocio. Es especialista digital en finanzas por la Escuela de la Organización Industrial en España y tiene instancias internacionales en Italia, en México. En la Ciudad de México cuenta con bastante experiencia en un despacho internacional también, que tiene presencia en LATAM. Gracias nuevamente, Manuel, por estar acá. También quiero darle la bienvenida a la diputada Mariela Valdivieso, porque ella nos va a dar una perspectiva estatal de lo que es este tema, lo cual es sumamente importante. Así que voy a presentar a la diputada uninominal de la circunscripción 41. Ella ha sido secretaria del Comité de Relaciones Económicas Internacionales, es secretaria, y pues tiene una amplia trayectoria en innovación, en gestión política, en gestión parlamentaria y diseño de emprendimientos para la innovación social. Ha sido activista de todo el tema del sector social tarijeño, fundadora de Little Hand. Ya nos contarás un poco, Mariela, también de este emprendimiento que tú tienes y toda tu actividad activista. Creo que ese es nuestro panel del día de hoy, bastante amplio, diverso, y nos permitirá tener las diferentes perspectivas. Así que bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Vamos a arrancar este conversatorio con Camila, que nos va a dar una perspectiva general de lo que estamos hablando, ¿sí? Para quienes tal vez en este momento no tienen una claridad específica de algunos conceptos, y pues vamos a charlar un poco, una hora más o menos, y después de esto vamos a tener un espacio para algunas consultas. Entonces, por un lado, siéntanse libres de, a través del chat, hacer sus consultas mientras vamos charlando. Yo podré transmitirlas durante el conversatorio, pero si también se animan a conversar un poco al final, vamos a tener una breve intervención de unas 2 o 3 personas de acuerdo a nuestros tiempos. Sí, muchas gracias nuevamente y empezamos contigo, Camila. Adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Me encanta que generemos este espacio de debates entre profesionales. Bueno, comenzamos con blockchain, criptomonedas y monedas digitales, que son conceptos que son similares en algún punto desde un punto de vista tecnológico, pero pueden implicar muchas diferencias desde un punto de vista económico. Y esto vamos a conversar un poquito. Para abordar lo que es la blockchain, es básicamente, como su nombre lo indica, es una cadena de bloques. Ello, a su vez, implica cuestiones técnicas. Estas cuestiones técnicas van a incidir, a su vez, en la faz económica. Personalmente, divido los criptoactivos en su categoría económica, teniendo en cuenta sus características técnicas. Y de esto un poquito vamos a hablar más adelante. Estas fases técnicas, dependiendo de las blockchains implicadas, es decir, de las cadenas de bloques, van a determinar distintos factores como compatibilidad entre determinados criptoactivos, algunos riesgos técnicos, cuestiones de ciberseguridad, que es importante tener en claro cuando hablamos de criptoactivos, más allá de la fase económica, que es lo que personalmente creo que siempre han abordado los estados. Si uno analiza cómo comienza la preocupación de un estado por los criptoactivos, siempre arrancó por una cuestión tributaria. En Argentina, la primera remisión normativa que tenemos es justamente una modificación del impuesto a las ganancias en 2017. Generalmente suele venir esa concepción, ese prejuicio de que criptoactivo es sinónimo de alguien que está invirtiendo o de alguien que está ganando dinero de una manera increíble con ello. Hemos avanzado un montón, y vamos a conversar sobre eso, de que ya no es así. Y para eso es muy importante tener, insisto, clara la faz económica, que es lo que nos va a determinar
muchas veces los riesgos, pero sin olvidar la faz técnica. En definitiva, un criptoactivo, prefiero ese término más que criptomoneda, dado que la criptomoneda es un tipo de criptoactivo y que está asociado generalmente a lo transaccional, es decir, a ser medio de intercambio, que es la función que le atribuimos históricamente a la moneda. Cuando hablamos de criptoactivos, ya ampliamos el alcance. Entendemos que puede ser un activo que represente, que es una representación mediante la blockchain. Es la utilización de la tecnología para representar un activo, que puede ser un colateral, como por ejemplo la tokenización de commodities, de materias primas, puede ser algo que no tenga valor en sí mismo, sino una utilidad determinada, como los tokens para estos juegos que están de moda de tipo Play to Earn, pueden ser simplemente un recuerdo, un meme. Es decir, el valor ya pasa por otras cuestiones y es ahí donde tenemos que dar la clasificación económica, porque es lo fundamental para poder regular conscientemente y lograr protecciones adecuadas para quienes deseen incurrir en el sistema. Entonces, recapitulando, blockchain es una cadena de bloques, es tecnología para representar, son formas de anotaciones, digamos, de alguna forma en términos simples. Lo importante es, obviamente, qué medidas de seguridad tiene esa anotación, qué medida de descentralización, y en su aspecto económico, qué nivel de colateralización tiene ese criptoactivo. Y esto es donde los abogados podemos ayudar más que otra profesión, esencialmente. Entonces, ahora podemos abordar lo que es la criptomoneda en comparación a la moneda digital. Y ahí sí voy a pedir, porfa, si podemos compartir la imagen que pasé. Y es muy interesante analizar el caso China, por dar un ejemplo, de las intenciones también que pueden llegar a tener los estados en abordar las regulaciones. Acá vemos, por ejemplo, la diferencia a grandes rasgos entre criptomonedas y monedas digitales emitidas generalmente por los bancos centrales. Vemos distintos componentes, características de descentralización, de volatilidad, generalmente asociado al colateral, generalmente un supply chain, es decir, una emisión, un número limitado o ilimitado, depende de cómo se haya programado en la blockchain. Después, cuestiones de privacidad y anonimato, que también son muy importantes y que pueden eventualmente traer problemas, como el caso del desarrollador que ha sido preso. Ejemplos de criptomonedas privadas son por excelencia Bitcoin y Ether, y tienen un punto de conexión con algunas monedas digitales que utilizan blockchain, pero no todas lo utilizan. Acá, por ejemplo, Yuan digital, la moneda emitida por China, y a esto iba con el ejemplo de China, de que China nadie dudaría que es un líder tecnológico. Uno ve las patentes que registra, la hegemonía que ha logrado en materia de tecnología, es increíble. Y sin embargo, ha prohibido las criptomonedas. No podríamos decir que es porque no las entiende, sino porque evidentemente hay una cuestión social, económica que impacta. Y que podemos ver que tienen las criptomonedas prohibidas, pero no tienen el yuan digital, es decir, las monedas digitales prohibidas, y que es líder en esa materia. Eso creo que nos permite ahondar en las motivaciones sociales que pueda haber detrás del abordaje de cada estado en estas tecnologías. Y ahí ya podemos dejar de compartir, gracias. Y para ir redondeando las ideas, es muy curioso la sobreestimación que tenemos también a nivel social colectivo de los criptoactivos y de cómo están integrados al sistema financiero internacional e incluso local. Lo hablo desde una perspectiva argentina, que somos, por decirlo de alguna manera, líderes
en la adopción de criptoactivos. Uno podría pensar, y es lo que generalmente tiende a leerse en los medios, que es 100% anonimato, que es 100% evasión o cuestiones así, y la realidad es que si uno analiza cuál es el primer medio por el que los consumidores de este tipo de criptoactivos lo adquieren, generalmente suelen ser exchanges o, en el caso muy made in Argentina, cuevas. Eso ya es una particularidad argentina, pero en general el consumidor de criptoactivos los consume desde un exchange centralizado. Es decir, estos exchanges tienen, en Argentina especialmente, regímenes de información con la AFIP, que es la Administración de Ingresos Públicos. Tienen determinadas obligaciones que las integran como un activo más en la economía. Es decir, no es 100% anonimato, como muchos tienden a sostener. Hay un proceso de KYC, hay un proceso tributario de información. Generalmente esto en los estados, sobre todo los que tienen licencias, exigen todos estos sistemas de información. Incluso hay proyectos para ampliar lo que es el Common Reporting Standard, o conocido como CRS, que es el reporte automático de cuentas financieras en el exterior de residentes fiscales de cada estado, ampliarlo a los criptoactivos. Es decir, si yo tengo una cuenta residente fiscal argentina en una jurisdicción europea, por ejemplo, que sea parte de CRS, y tengo criptoactivos en esa jurisdicción, se le va a reportar al fisco argentino que yo tengo esa tenencia. No estoy defendiéndolo al fisco argentino, ni mucho menos, pero digamos, es una realidad que los criptoactivos están más arraigados al sistema económico transaccional financiero de lo que uno cree. Por más que siempre hay maneras más o menos descentralizadas, pero siguiendo con la tecnología implicada, que es la blockchain, yo he escrito artículos sobre la investigación y las herramientas que da para el compliance de justamente estos exchanges, el poder trazar las transacciones de estos criptoactivos. Es decir, por ejemplo, un caso muy famoso en Argentina, y esto está pasando, que fue el de Zoe Cash, un típico esquema Ponzi. Si uno analiza la causa hoy, está pasando, se adhirió como prueba el análisis de las transacciones que se hicieron con esas criptomonedas en la blockchain. Es decir, esto hace caer el argumento de que son monedas idóneas para delinquir, que es anonimato, cuando en realidad estamos desperdiciando un montón de herramientas. Insisto, está pasando en Argentina que lamentablemente no somos líderes en adopción tecnológica en cuanto a recursos públicos, digamos. La verdad es que tenemos una deficiencia muy grande y está pasando en Argentina. Es decir, el potencial de esta tecnología como herramienta incluso para combatir la delincuencia es increíble, y hay estados que lo quieren prohibir con falsos argumentos. Entonces, para ir cerrando un poquito, no podemos seguir comprando este argumento de que son puro anonimato, de que son puro riesgo, de que es una moneda idónea para delinquir, porque en los hechos, las criptomonedas y la tecnología implicada deja una serie de rastros que han llevado a descubrir y a resolver casos penales realmente relevantes. Y esto es lo que nos lleva a preguntarnos entonces, ¿qué es lo que realmente lleva a un Estado a intentar prohibir algo que está tan arraigado, que es una herramienta tan útil? Y con esto me gustaría dar pie al siguiente speaker. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Qué importante empezar a comprender la diferencia entre criptoactivos, criptomonedas, y me quedo con algo muy importante que dices, Camila, y es desvirtuamos la descentralización. Cuando yo empecé hace años a comprender lo que era la blockchain y todas las posibilidades y pensar en una tecnología descentralizada, era como un jaque al sistema, ¿no? Y de hecho creo que fue muy concebida de esta manera. Hablar de descentralización era algo maravilloso de alguna manera, pero también como muy preocupante para quienes siempre han sostenido
la centralización de la economía, ¿no? De estos agentes que toman las decisiones y que finalmente se emiten los billetes. Entonces, decir que no toda blockchain es descentralizada ya es algo que rompe esquemas, ¿no? Decir que la blockchain es trazable y que puede traer información, más bien en vez de anonimato, también es romper esquemas de esta tecnología, ¿no? Entonces me parece una muy buena forma de arrancar, empezando a tal vez desestructurar algunas ideas y conceptos que se tenían antes. Y con esto paso también la palabra a Carlos, esta que está por ahí, justo ahora. Ahí estás, Carlos. Adelante, Perdón. Carlos. Mariana, muchas gracias. Buenas noches a todos. Manuel, un gusto saludarte. Hugo, Camila, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que a mí me encanta ver que en nuestro país estamos empezando con la difusión de esta tecnología, de este trend como es el blockchain, las criptodivisas. Nosotros comenzamos esta actividad el año 2018 más o menos, y para nosotros ha sido pues un desafío porque la verdad era manejar todo en un perfil extremadamente bajo, ¿no? Yo creo que es fundamental mencionar el universo que está detrás de blockchain un poquito para que la gente realmente tenga esa imagen de lo que está detrás de blockchain, ¿no? La mayoría de nosotros hemos aterrizado el concepto de blockchain por la llegada del Bitcoin, ¿no? Que el Bitcoin ha revolucionado básicamente el mundo económico y financiero, porque por la particularidad que tenía de ser una moneda altamente segura, inmutable, etcétera, y que ya conocemos todas las virtudes, ¿no? Pero lo que hay que entender es que ¿qué ha pasado a raíz del Bitcoin entre la llegada del Bitcoin en el 2009 y hoy, y ahora? Bueno, la verdad es de que el blockchain o la blockchain ha evolucionado muchísimo, ¿no es cierto? Justo después de la llegada del Bitcoin, bueno, se empezó aparece el tema de los contratos inteligentes, y esto sí crea la explosión del blockchain o de la blockchain porque nos permite aplicar la cadena de bloques a absolutamente todo lo que nuestra imaginación nos permitía, desde aspectos financieros hasta desarrollo de aplicaciones descentralizadas y una serie de opciones que hoy en día tenemos que nos están volviendo locos porque crece cada día más y bueno, lastimosamente estamos dejando atrás el tema de la regulación porque se avanza cada día más con una nueva tendencia. Entonces, obviamente conocemos el tema de criptodivisas o criptoactivos o criptomonedas, pero también hay un abanico de aplicaciones dentro de blockchain que es producido a raíz de estos contratos inteligentes que van desde el desarrollo de criptodivisas hasta la tokenización, finanzas descentralizadas, que ese es un elemento muy interesante porque ahí ya empezamos a ver cómo ya nosotros como individuos o empresas podemos desarrollar nuestros propios instrumentos financieros, o empezamos a ver el metaverso, empezamos a ver una serie de conceptos nuevos como el tokenomics o la taxonomía o la economía detrás del token, y sumado a eso van saliendo los NFTs, van saliendo las monedas digitales emitidas por bancos centrales que comentaba Camila. Y bueno, hoy en día estamos involucrados en un sinfín de soluciones, ¿no? Que, como les decía, se utilizan hasta para documentar y fortalecer y potencializar una cadena de valor en una empresa, en un producto, a través de trazabilidades, etcétera. Es un universo bastante interesante. Entonces, en ese sentido, cuando llegan las criptodivisas a Bolivia, si no me equivoco, el año 2014, lastimosamente coincide con la llegada de todos estos esquemas Ponzi y todos estos negocios piramidales que empiezan obviamente a generar daño económico porque estas personas encuentran muy hábilmente que la manera más correcta o para ellos poder estafar era a través de criptodivisas, ¿no? Entonces
empiezan a fomentar entre estas comunidades que les llama la atención obviamente esos grandes retornos y utilidades, y los empiezan a educar para que empiecen a comprar criptodivisas porque ellos ya sabían cómo manejaban, ¿no? Entonces, a raíz de esto, el gobierno lanza a través del Banco Central, lanza una resolución que es la 144/2014, no me acuerdo, en esa época, donde simplemente mencionaba que el gobierno boliviano no reconocía divisas que no estaban administradas u operadas por entidades financieras o gobiernos, simplemente. Y ahí empezó la actividad de las criptodivisas en nuestro país empezó a hacerse más habitual, como en todo el mundo, ¿no? Porque aquí hay una cosa bien importante que hay que tomar en cuenta, que inicialmente cuando nacen las criptodivisas o el Bitcoin específicamente, mucho no ha generado impacto en instituciones financieras o en gobiernos porque no es la primera moneda digital que sale en el mundo, ¿no? De hecho, era simplemente, o sea, el objetivo era poder utilizar simplemente para transacciones. Pero aquí pasa algo muy interesante. La gente empieza a utilizar estas criptodivisas ya no como transacciones, sino como instrumentos o vehículos de inversión. Y es ahí donde se genera, obviamente, una alerta en las instituciones financieras y en el gobierno. Producto de eso es de que empieza a rechazarse y ahí nace la pelea entre Bitcoin y las criptomonedas más conocidas contra las instituciones financieras, ¿no? Y gobiernos, obviamente, porque es verdad que cuando se habla de criptodivisas hay que ver la manera más balanceada de entrar en un mercado por no quebrar el sistema financiero, ¿no? Y eso es un tema muy interesante que más adelante seguramente vamos a tocar con las CBDCs. Y entonces el gobierno saca esa resolución y prohíbe, pero en Bolivia sigue el uso, y va creciendo el uso del Bitcoin, el uso de las criptodivisas. Hoy en día, ahora no simplemente no reconoce, sino están tremendamente prohibidas, incluso en un nivel, si no me equivoco, como un delito penal. O sea, realmente no puedes transaccionar, prohíben a las instituciones. ¿Y esto por qué? Porque durante este periodo, en Bolivia sí se podía, no hacer trading de criptodivisas, pero sí se podía hacer transacciones a través de sistemas P2P que estaban habilitados por sistemas como Local Bitcoins, como Binance, que básicamente funcionan como un sistema de librecambistas. Oferta y demanda, pero obviamente estas plataformas le exigían a las personas que los depósitos se hagan en cuentas bancarias. Y ahí empieza obviamente la prohibición entra en rigor y etcétera. Y van empezando a bloquear muchas cuentas porque definitivamente no se podía mencionar la palabra cripto, ¿no? Y esto en un principio, estábamos hablando con Camila antes de comenzar y nos pregunta si estaba bien hacer esto, ¿no? Y yo creo que desde mi punto de vista, en ese momento, como les decía, sí estaba bien tomar alguna medida para frenar esa ola del mal uso de las criptodivisas generando daño económico a individuos. ¿Por qué? Porque en ese momento el problema no era la arquitectura tecnológica de las criptos o de blockchain, que por cierto es fascinante cómo funciona tecnológicamente. Pero lastimosamente en la aplicación hay estas opciones, ¿no? Que es uno de los aspectos negativos, que entre la falta de conocimiento y la facilidad de generar una criptodivisa, bueno, encontramos ese problema, ¿no? Estafas, ¿no? Que básicamente en ese momento, el 2014, 2015, hasta el 2020, capaz un poquito antes, muchas de las criptodivisas que se han generado eran simplemente respaldadas o por activos intangibles, porque salió un boom de algo que se llamaba ICO, que eran ofertas iniciales de monedas, donde los proyectos de las criptodivisas eran simplemente respaldados por una visión de proyecto. No había absolutamente nada detrás. Entonces, las personas que supuestamente invertían en esa criptomoneda sabían que eso podía fracasar o tenía altas probabilidades de fracaso, porque en ese momento las ICOs eran
actividades que no estaban reguladas por absolutamente ninguna institución, ningún Estado. Entonces, hoy en día ya la figura es muy diferente. Primero porque ya la gente tiene un cierto grado de conocimiento sobre cómo funcionan las criptodivisas. Y segundo porque ya no están únicamente respaldadas por activos intangibles o por nada. Ahora hay una serie de criptodivisas que tienen respaldos tangibles. Están las criptodivisas o criptomonedas que las llaman monedas estables, que están respaldadas o colateralizadas por una moneda fiduciaria, que es obviamente, puede ser el dólar o puede ser euro, ¿no es cierto? O están respaldadas por commodities o también por tecnología, pero en este punto ya tecnología ya desarrollada, ¿no? Por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Polkadot, que es un proyecto es excelente porque es un proyecto donde suma e integra todas las blockchains diferentes y tenemos proyectos fascinantes realmente, ¿no? Pero la gente lastimosamente va detrás de los proyectos que les ofrecen 1000% de retorno en periodos cortos y eso va pues y transgrede incluso hasta la lógica de cada persona, ¿no? O sea, realmente nosotros tenemos que entender el grado de riesgo al que nos estamos metiendo, ¿no? Entonces, volviendo al tema de Bolivia, inicialmente yo, en mi opinión, creo que se tomaron esas medidas, no por el tema como les digo, de la arquitectura de la tecnología, sino por el potencial criminal que tenían en ese momento. Y capaz estaba bien, pero desde ese punto hasta la fecha, el mundo ha evolucionado muchísimo en este sentido, muchísimo en este sentido. Ya tenemos la tecnología blockchain fusionada con otro tipo de tecnologías, está fusionada con IOTA, está fusionada con inteligencia artificial, con machine learning, ya estamos hablando de protocolos, ya estamos hablando de oráculos, ya estamos hablando de soluciones demasiado avanzadas en términos tecnológicos y por supuesto en términos económicos, en términos de aplicación en logística, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y dónde estamos nosotros? O sea, el hecho de no tener una regulación claramente nos lleva a una falta de seguridad jurídica para cualquier tema, ¿no? Entonces, yo particularmente creo que claramente no es una prioridad para el Estado, por lo que representa, ¿no? La penetración de una criptodivisa en un país lleva de la mano una serie de cambios, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucha habilidad al tema, en el momento de regular, principalmente por no quebrar o fracturar la estructura financiera, el sistema financiero, ¿no? Pero hay maneras de hacerlo. Europa está muy avanzado. Nosotros tenemos la empresa regulada en la Unión Europea, que es extremadamente amigable con esto. Bueno, pero Manuel seguramente nos va a dar una pauta con el tema de MiCA, que ya no están queriendo ser muy amigables, ¿no? Pero inicialmente dan mucha facilidad para el desarrollo, para la creación de laboratorios, para el desarrollo de proyectos, y eso no pasa aquí. Nosotros estamos recién viendo las criptodivisas cuando hay un universo que está detrás de eso, ¿no? Gracias, Carlos. Y realmente me parece muy importante generar este tipo de conversación. Ahí les adjuntaba las dos resoluciones que mencionaste, Carlos. Primero la 044, después la 144, que contrariamente a lo que uno pensaría, en vez de ser como más abiertos y empezar a entender esto, pues nos hemos cerrado como país, ¿no? Hemos dicho, no, ahora sí que está prohibido, ¿no? Y es un poco el marco de la última resolución que les adjunto ahí para que ustedes puedan comprenderlo. Y algo que es importante aclarar es que esta resolución prohíbe el uso de criptomonedas dentro de la circulación nacional. O sea, básicamente nos está diciendo que las criptomonedas o criptoactivos, que como bien decía Camila, los criptoactivos involucran más, no solamente criptomonedas, sino que tiene que ver con esa capacidad de tokenizar todo el tema de activos, ¿no? Entonces, tiene que ver con cómo vamos a entender la circulación nacional y sacamos por completo en nuestro país esta prohibición. Pero, como bien decía también Carlos, eso no impide
no impide que como bolivianos sigamos comercializando, sigamos buscando soluciones alternativas. O sea, la blockchain no está prohibida, eso me parece importante aclararlo. La blockchain incluso está siendo utilizada por el Estado para tecnologías que son parte del gobierno electrónico. Estamos hablando, por ejemplo, de ciudadanía digital y de la interoperabilidad de diferentes instituciones, ¿no? Pero sí tenemos una clara prohibición respecto a cómo se mueve el sistema financiero con criptomonedas, y eso lleva a que los bolivianos busquemos afuera, ¿no? Y el Internet no tiene fronteras, entonces esto continúa creciendo. Y ahí me gustaría mucho hacer, este es un momento perfecto para hacer una especie de confrontación con lo que viene pasando en Europa. Ustedes saben que Europa tiene una de las legislaciones más avanzadas en temas de tecnología, entonces siempre está bueno mirar ahí para ver cómo se están encontrando soluciones a estos dilemas, porque efectivamente, más allá de que hubiera estado bien o mal en su momento la prohibición de las criptomonedas, es una realidad de que ahora las cosas están cambiando. Entonces veremos cómo se trata esto en Europa. Adelante, Manuel, coméntanos un poco de lo que está pasando. Muchas gracias, queridos panelistas, me agrada, queridos compañeros. Me agrada ver caras conocidas entre los diplomantes, ¿no? Sí, muchas gracias por vuestro tiempo, ¿no? Ya hemos hablado, hemos introducido muchas cuestiones, ¿no? Y bueno, voy a empezar por Mica, ¿no? De que está de rabiosa actualidad. El día de hoy se ha debatido en el Congreso, en el Parlamento Europeo, la proposición del texto definitivo de Mica, que se va a votar el día de mañana, y bueno, a continuación pues comentaré algunas pinceladas, ¿no? de qué es lo que regula Mica, porque la regulación de los criptoactivos en Europa pues no viene así porque sí, ¿no? En Europa se viene regulando ya aspectos tecnológicos desde hace tiempo, como caso paradigmático el RGPD, ¿no? El Reglamento General de Protección de Datos, que protege a los datos de los ciudadanos europeos más allá de las fronteras, y también regulación en inteligencia artificial. Europa pretende ser un hub tecnológico y bueno, adapta desde el Parlamento Europeo a los diferentes estados, ¿no? Que también tienen libertad. Para explicar brevemente cómo funciona esta regulación, algunas directivas son de directa aplicación, ¿no? Y otras pues tienen ese desarrollo por parte de los estados, esa libertad por parte de los estados, pero siempre con el marco general de la directiva. Como hablaba Camila, ¿no? El tema de las criptomonedas se regula también desde un aspecto fiscal, ¿no? Principalmente en Europa desde 2015, con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la parte impositiva, por la parte fiscal, por el tema del IVA, cómo se aplica el IVA a las transacciones en criptomoneda, que trayendo a colación la normativa boliviana está prohibida estas transacciones, ¿no? en criptoactivos. Por esa parte de impositivo, de la parte fiscal, es cómo se aborda desde los estados pues esta parte de los criptoactivos, ¿no? Es como empiezan a tener interés en las arcas y esta repercusión, ¿no? Porque se mueve gran cantidad de dinero. Hablando pues también de una perspectiva general de la regulación, porque tenemos mucha regulación también, primero esa parte fiscal y luego esa parte de anti-money laundering, de prevención del blanqueo de capitales, que se establece con la quinta directiva europea, y que en su transposición a España en 2021 pues tenemos la primera definición de moneda virtual en el ordenamiento jurídico español, con lo que ya con ese interés, ¿no? de la prevención del blanqueo de capitales, como muy bien también pues comentaban al principio, los criptoactivos pues se usan para delinquir como se puede usar el dinero fiat, ¿no? Es decir, no hay ninguna diferencia especial en usar criptoactivos o el propio dinero fiat, pero que sí que persigue no tanto a los particulares, sino a las entidades financieras, ¿no? A esos exchanges que se comentaban, con el registro. Introduce en 2021 un registro mediante el Banco de España de los proveedores de servicios de criptoactivos, que son principalmente, esencialmente, dos: los exchanges, que son estos marketplaces de intercambio de criptoactivos, ¿no? Que son centralizados, y los proveedores de servicios de custodia de criptoactivos, es decir, lo que custodian esas claves privadas
a los que pueden ofrecer servicios tanto a particulares, tanto a entidades financieras como a los propios exchanges, y estos también pues manejan datos muy sensibles y tienen un registro obligatorio en el Banco de España. También cada estado tiene su propio, en la Unión Europea cada estado su propio registro, y este registro es muy importante, es obligatorio, ¿no? Y tiene pues una solidez de lo que se le exige a las entidades financieras, a las entidades bancarias, de honorabilidad, de no estar incursos en cuestiones delictivas previamente, ¿no? Y bueno, también tenemos en España la regulación de la publicidad de criptoactivos. No es regulación, sino es la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es quien regula la publicidad que se hace sobre criptoactivos. Esencialmente pues regula pues, que se tiene que incluir una frase de advertencia, ¿no? de que los criptoactivos son potencialmente peligrosos, ¿no? Y son riesgosos, ¿no? Y regula cómo incluirlo tanto en cuñas de radio como en eventos públicos, incluso en determinados webinars, ¿no? Si lo que se pretende es dar publicidad a una empresa, a un exchange, pues también tiene que estar regulado esto y no hacer, digamos, proselitismo, ¿no? de la inversión, sobre todo en criptoactivos. Esto viene marcado también por la implicación de determinados influencers, ¿no? en la promoción de los criptoactivos. También tenemos, como no podría ser de otra forma, ¿no? en la Ley General Tributaria, ¿no? Y también la Agencia Tributaria pues, ha emitido diversas consultas, ¿no? La Dirección General de Tributos, en cuanto a cómo tributar los diferentes tipos de criptoactivos en función de su tecnología. Pues hemos visto que tiene gran variedad, ¿no? Y hay diferentes formas, es decir, para que nos hagamos una idea, todas las operaciones bancarias que se hacen, tanto de préstamo como de hipoteca, como de todo el recabar el capital, esas ICOs, todo lo que se produce, digamos, en las finanzas tradicionales, pues tiene su paso a las finanzas descentralizadas mediante el uso de tecnología de registro distribuido, y se producen pues en un ámbito paralelo, sin pasar por las entidades financieras tradicionales, pues préstamos, hipotecas, pues todo este tipo pasado y basado en la blockchain. Todo esto nos lleva a una forma, ¿no? de cómo integrar estos criptoactivos en el sistema bancario, ¿no? Que esto es lo que prohíbe la última norma de 2020. Tenemos ejemplo en el Sandbox, ¿no? En modelo Sandbox británico, que es pionero, ¿no? En establecer este banco de pruebas de cómo incluir la tecnología en el ámbito financiero. También lo incluye en México, ¿no? En su ley FinTech de 2018, cómo las entidades financieras mexicanas, mediante previa autorización de Banxico, pues pueden operar con monedas virtuales, ¿no? Y también pues tenemos el modelo Sandbox en España, y todo esto también, pues este banco de pruebas, digamos que es una colaboración entre, digamos, el Estado y las entidades supervisoras del sistema financiero y quienes proponen esas novedades que pueden afectar al sistema financiero, pues también se lleva a la tecnología de registro distribuido en Europa con el Pilot Regime, un régimen piloto, ¿no? Por sobre todo la adaptación al mercado de valores, es decir, llevar el mercado de valores a la tecnología de registro distribuido, dar validez al libro contable que se produce en la blockchain, y que esto pues tenga eficacia frente a terceros y frente en resoluciones judiciales. Y bueno, en definitiva, este pilot regime, este régimen piloto, pues también tiene su repercusión en los estados, ¿no? Tanto Italia como Francia, como Alemania, pues han sacado novedades legislativas, especialmente pues la más reciente, la ley del mercado de valores y servicios de inversión en España, pues ha incluido y ha dado validez a estos registros de tecnología de registro distribuido, ¿no? Que se producen en la parte tecnológica. Y también ha habido que modificar también la ley de sociedades de capital para dar validez a estas anotaciones contables que tradicionalmente se han producido en anotaciones en cuenta, ¿no? Y que ahora van a tener validez ese registro distribuido, pero se va a hacer mediante proveedores de servicios financieros, ¿no? Regulados previamente para que tengan un control de lo que ahí sucede.
Y también pues tenemos el MiCA, ¿no? Que comentaba que se vota mañana, que regula lo que es la tokenización, algunos tokens, algunas representaciones de algunos criptoactivos. Desde mi punto de vista, otros compañeros sí comentan que regula Bitcoin, pero desde mi punto de vista no regula Bitcoin expresamente. Pero sí todas las que, digamos, el dinero tokenizado, todos los criptoactivos que se emiten, ¿no? Que representen algo, pues tienen que pasar por MiCA y sobre todo por esa supervisión de las entidades financieras. También pasamos ya al tema de las CBDCs que hemos comentado, de las Central Bank Digital Currencies, que también tenemos el proyecto de euro digital, que también se están haciendo pruebas, ¿no? Es muy controversial esto porque, bueno, si hay una... Es muy difícil casar el uso de Central Bank Digital Currencies con criptoactivos, ¿no? Porque, por ejemplo, en China, que están eminentemente prohibidos los criptoactivos, pues sí que hay una Central Bank Digital Currency, el yuan digital, muy potente, pero porque es el propio Estado a quien obliga tanto a los ciudadanos como a los bancos, al propio Alibaba, pues a usar su propio yuan digital. No estoy en contra ni a favor del yuan digital, ¿no? Digamos, de la Central Bank Digital Currency, porque en determinados casos pues sí que tienen su aplicación, ¿no? Por ejemplo, si el gobierno quiere dar determinadas ayudas a determinadas personas o en un momento de catástrofe, o por ejemplo para regular las becas de estudio, ¿no? Para que estas becas de estudio se gasten exclusivamente en material de estudio, en lo que determina la norma, pues sí que puede tener cierta utilidad, pero van a tener problemas en el uso con el dinero tokenizado y los criptoactivos en general, ¿no? Y bueno, también pues la regulación en Bolivia, la última norma, ¿no? Pues sí que se produce un cambio desde respecto de 2014 y prohíbe a las entidades financieras, pero sí que deja abierta la puerta a digamos, el llamado el llamado CBDC boliviano, ¿no? Sí que esta última norma de 2020 que todavía no se ha llevado a cabo, sí que digamos que la principal modificación de respecto de 2014 a 2020 es esa puerta abierta a la posibilidad de una CBDC boliviana, digamos el e-boliviano, ¿no? Para que el gobierno pues la lance, experimente y casa muy bien con esa posible prohibición que es el ejemplo que tenemos en China. Y paso la palabra a mis compañeros. Gracias, Manuel. Y bueno, son varios temas realmente ahí que dan para discutir, que van para ampliar mucho más, ¿no? Pero lo que nos dice Manuel básicamente es que estamos integrando, ¿no? En Europa están integrando todo el tema de criptoactivos a lo que es, digamos, lo vigente, lo centralizado, lo regular, tanto para empresas, para otras cosas. Entonces viene a integrarse lo que estaba, digamos, al margen, como ahorita estaría pasando en Bolivia, o sea, no es oficial, pero la gente se sigue moviendo. Entonces, ¿cómo vamos a movernos ahora? O sea, si bien hay puertas abiertas, también todo esto que hablamos de China y las monedas digitales deja mucho que pensar respecto a la privacidad de las personas, ¿no? Eso es algo que lo lanzo nada más, porque si el Estado tiene control también de una moneda digital absoluta, también implica que esa trazabilidad pues puede ser observada completamente por un ente estatal, ¿no? Eso es algo que creo que hay que tener en cuenta, y pasa mucho con la tecnología que no está nada regulada. Sin ir lejos, hablábamos un poquito hace rato que el ChatGPT ha sido prohibido en Italia justamente por vulnerar los datos personales, ¿no? Entonces, hablar de una centralización también implica visibilizar información, ¿no? ¿Hasta qué punto, bajo qué límites, bajo qué parámetros? Para mí, no sé si ustedes coinciden acá con lo que voy a decir, pero no se trata de estar a favor o en contra de la tecnología como tal. O sea, pienso realmente que la tecnología, sea una u otra, no es el problema. El problema es cómo esa tecnología se maneja, quién la maneja y bajo qué límites lo vamos a manejar, ¿no? Porque lo que va a estar primero son los derechos humanos y la regulación, digamos, en pro de las personas.
Sumado a esto, por supuesto, la educación digital. Y creo que en este punto tiene mucho que aportar Hugo, porque viene haciendo también un trabajo en la Fundación Internet Bolivia que tiene que ver con la educación civil, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa con la tecnología es que está aquí arriba, ¿no? En las manos de pocos, en el control y conocimiento de pocos. Y lo que necesitamos hacer es democratizar una tecnología para que realmente pueda comprenderse y utilizarse con sabiduría y con cuidado al final, ¿no? Para proteger justamente a las personas. Entonces, coméntanos, Hugo, ¿cuál es tu perspectiva de esto? Sí, hola, ¿qué tal a todos? Bueno, gracias por la invitación, Mariana. Vamos a hablar un poco, como tú lo has dicho, el blockchain no está prohibido en Bolivia y lo están utilizando las entidades estatales. La GETIC lo utiliza para ciudadanía digital, para simplificación de trámites, y lo está utilizando sobre todo el Ministerio de Justicia, porque el tema de ciudadanía digital principalmente se lo utiliza en el tema de justicia, ¿no ve? También lo utiliza la aduana, la ATSIP. De hecho, la firma digital en Bolivia está desde el 2013, ¿no? Esa reglamentación de TIC, pero el gran problema de todas estas tecnologías es que pues no hay capacidad del Estado para operativizar todo lo que ya está escrito en normativa, ¿no? La firma digital ya tenía que estar hace rato en todas las instituciones, pero no termina de avanzar. Las mismas instituciones del Estado son reticentes a esto y no hay quien ponga orden en todo lo que es tecnología económica en el país, lamentablemente. Y bueno, separando blockchain de criptomonedas, que hay antes, ¿no? Carlos, justamente en una reunión previa a esto, explicaba un tema, ¿no? La gente confunde blockchain con criptomonedas y como la criptomoneda está prohibida en Bolivia, pues la gente también cree que blockchain está prohibido en Bolivia. Yo me he encontrado con muchos funcionarios en el Estado que decían, pero no, el blockchain está prohibido, pero yo les decía, pero lo está utilizando la GETIC. Pero hay una resolución del Banco Central, pero eso dice criptomonedas, o sea, lee la resolución primero, ¿no? Y entiende qué está prohibido en Bolivia realmente. Entonces, hay un tema de cosas, y Carlos también comentaba que ese tipo de cosas, la gente del exterior no entiende la normativa boliviana, pues, y dice, pues, no, en Bolivia la blockchain también está prohibida y ya no vamos a hacer proyectos con blockchain en Bolivia, ¿no? Ahí frenamos la innovación en el país prácticamente. Entrando al tema de criptomonedas, pues, en Bolivia hay comunidades de Bitcoin, hay comunidad de Ethereum, hay una serie de comunidades que se están moviendo en esto, pero bajo perfil porque está prohibido, ¿no? Ciertamente la resolución del Banco Central no indica ninguna pena, ¿no? O sea, no dice 5 años para la persona que incurra esto y no prohíbe a las personas, de hecho, o sea, solo prohíbe a las entidades financieras que tú hagas transacciones con criptomonedas, ¿no? El gran problema de Bolivia es que el 100% del dinero pasa por el sistema financiero. O sea, en Bolivia no tenemos un tema fintech que no pase por el sistema financiero. O sea, todo pasa por el sistema financiero. De hecho, tenemos un duopolio de las transacciones, ¿no? Del manejo de las tarjetas a través del ATC Linkser, que son las dos únicas empresas que pueden manejar el dinero electrónico en el país. No hay como entre otra empresa. Es un monopolio eso y no sé cómo lo podían manejar. Y para los que no sepan, ATC Linkser pertenecen a 10 de los bancos que están en Bolivia. O sea, 5 bancos se han reunido, han fundado ATC, otros 5 bancos se han reunido, han fundado el Linkser y ellos tienen todo el monopolio del manejo de las transacciones en el país. Incluso Tigo Money, que parecería ser una alternativa a lo que es todo el movimiento financiero, depende mucho del sistema financiero, ¿no? Y bueno, aquí tú estás mostrando justamente los comunicados que anda sacando la ASFI. Y esto es sobre todo para el tema de las, ¿qué se llama? O sea, al tener la gente desconocimiento, educación digital, pues termina cayendo en estas estafas piramidales, ¿no? Hay gente que dice Bitcoin, Bitcoin, y no son más que estafas piramidales donde inviertes, para recuperar tu dinero tienes que volver a invertir y invertir, y luego cierran la aplicación, siguen en la página web y la gente se termina siendo estafada. Ha habido muchos casos y bueno, tengo entendido que ASFI y ATT están trabajando en cómo prevenir este tema. Otra cosa importante, digamos, aquí es que lastimosamente Bolivia tiene muy baja digitalización y hay algunos datos que yo les voy a dar, digamos, ¿no? Recién ha salido la encuesta de servicios financieros de la ASFI del 2021, recién ha salido este año. El año pasado no la han publicado, no sé por qué. Y ahí te preguntaban, ¿con qué frecuencia estima usted que usa los servicios de banca por internet o banco móvil? Y 44% ha respondido nunca. Las aplicaciones no funcionan con regularidad. ¿Y por qué no utiliza? Las aplicaciones no funcionan con regularidad, 32%. Las aplicaciones son difíciles de manejar, 26%. El manejo de token es complicado, 22%. O sea, de ese 44% hay mucha gente que también encuentra que los servicios que nos ofrecen los servicios financieros, las aplicaciones, no son buenas, ¿no? Luego he encontrado un estudio de Credit Corp
del 2021, que es más alarmante todavía, que nos dice que en Bolivia el 67% de los usuarios son no digitales. La tenencia de billetera móvil es apenas del 15%, uso de la banca por internet es apenas de 13%, uso de la billetera móvil para pago de productos o servicios es del 9%. Son números bastante bajos, pero el gobierno nos dice que no, que estamos avanzando, que tenemos, y nos muestra el dato de la balanza de pagos del Banco Central de Bolivia, ¿no? Donde obviamente las transacciones en QR, que son transacciones para nuestros amigos del exterior, son a través de QR, hacemos transacciones entre todos los bancos, es bastante fácil, realmente ha sido una gran evolución en el país, y las transacciones electrónicas están avanzando mucho, pero no nos dicen el verdadero potencial que tenemos en el país, ¿no? De hecho, en el país tenemos el dato no tenemos el dato específicamente de cuántas personas tienen cuenta bancaria, tenemos el dato de cuántas cuentas bancarias hay, pero digamos yo tengo 6 cuentas bancarias, entonces multipliquen, digamos, ¿no? O sea, muchos tenemos 3, 4 cuentas bancarias, pero nadie nos dice en realidad cuántas cuentas bancarias realmente hay en el país. Hay falta de información del Estado, y en el tema de los QRs yo les decía, hace 2 años yo hacía 2 transacciones a través de mi teléfono móvil, pero ahora hago, pues, por lo menos al día hago unas 2, unas 3. Y si eso lo ponemos al mes, pues es como 400% de aumento, ¿no? Pero eso significa que solamente yo estoy aumentando ese porcentaje, por ejemplo. Eso replicando un poco los datos que nos dan todas las autoridades en el país que nos dicen que estamos bien. Pero bueno, algunos problemas con los que yo me he encontrado, digamos, porque nosotros en la fundación estamos tratando de proponer políticas públicas para cambiar todo esto, para avanzar en tecnología, es que lastimosamente el Estado no está preparado. O sea, te encuentras a gente en ASFI, en AGETIC, en ATSIP, en el viceministerio bueno, en Economía, que no tiene idea de lo que es criptomoneda, que no tiene idea de lo que es sandbox. O sea, hemos tenido una reunión con la ASFI y le hemos dicho, pero ¿por qué no implementamos un sandbox? Que tú has dicho que es un arenero regulatorio donde se pueden hacer pruebas y se puede verificar, ¿no? Que algo funciona o no funciona, se descarta y se va. Pero no tenía ni idea de cómo funciona eso. O sea, eso realmente me ha alarmado mucho, y bueno, hay parte de educación también que se le tiene que dar a los propios funcionarios públicos, ¿no? Luego, bueno, el gobierno está consciente de esto. Yo tengo información de que ellos están investigando el tema, están, están trabajando en algo relacionado con la fintech. De hecho, el año pasado ha salido una regulación de las pasarelas de pago, pero que no termina de darle, que esa resolución en realidad lo que hace es pegar a las pasarelas de pago al sistema financiero. O sea, me parece que toda la normativa se está haciendo para que los bancos sigan teniendo predominancia en el sistema financiero del país y no se abren otras alternativas, lastimosamente. Ahora bien, el año pasado, para hablar del tema de educación financiera, la ASFI, junto al Viceministerio de Servicios Financieros y Pensiones, ha sacado la resolución ministerial número 092, que crea el Programa de Educación Económica, Financiera y Acceso a los Servicios Financieros. Y se ha creado la Comisión Interinstitucional para la Educación Económica, Financiera y Acceso a los Servicios Financieros. O sea, con eso se pretende educar a todo Bolivia en el tema financiero, ¿no? Ahora, ¿en qué anda? ¿Cómo va esto? La verdad es que no tengo idea. Yo ando buscando todo el rato información, qué están haciendo, qué se estableciendo, están hablando con universidades para esto, pero no tengo avances al tema. Y ahora, para ir concluyendo, en la resolución, en la 040, bueno, la última que ha salido, la 144 del 2020, ahí claramente indica en el punto, casi llegando al final, el país debe contar con una regulación adecuada sobre activos virtuales, no únicamente por cumplir las exigencias de los estándares internacionales, sino también por los riesgos latentes a los que se enfrenta el país y el mundo, toda vez que los activos, y ahí continúa. Pero eso te da una clara idea. En la misma resolución están diciendo que tenemos que elaborar ese tipo de normativa, ¿no? Y entonces, desde la fundación, por lo menos nosotros hacemos el llamado a todos los expertos, a toda la gente que quiera, de una vez nos pongamos a las pilas y no solamente digamos, hay problemas, no se puede, o esto no, y empecemos a trabajar en normativa, empecemos a hacer propuestas, empecemos a escribir cosas de cómo ir abriendo todos los candados que nos ofrecen, ¿no? Ya que el Estado no tiene el recurso humano ni capacitado para esto, pues lo tenemos que hacer nosotros y en función a eso llevarlo a cabo, ¿no? Y ahora creo que es un buen paso para darle a la diputada, que ya está haciendo también algo al respecto, digamos, en el camino, ¿no? Gracias a todos.
Gracias a ti, Hugo. Muchas gracias por la perspectiva nacional que nos das, por el trabajo que también viene haciendo la Fundación en este momento. Y realmente aquí Mariela cierra con broche de oro el tema de la perspectiva boliviana, porque ella viene promoviendo pasarelas de pago hace un buen tiempo. Así que cuéntanos, Mariela, ¿cómo ha sido este peregrinaje dentro del Estado boliviano? Adelante, por favor. Muy buenas noches. Primeramente agradecer por este espacio de diálogo tan importante. Y bueno, sí, como bien dijeron, desde el inicio de mis atribuciones como diputada nacional, estuve peregrinando en los ministerios, teniendo sin fin de reuniones, pero para hacer el más resumido y también para sentirnos un poco felices desde que hemos logrado, de que en Bolivia tengamos la normativa, que es la 079/2022, la cual ya permite que pasarelas de pago internacionales lleguen a Bolivia, nacionales igual, y se puede establecer y también la regula. De que no haya llegado PayPal o otras pasarelas aún ya es un tema de voluntades, ¿no? Porque ya tenemos saneado este tema. Entrando ya al tema de los cripto, nombra muy bien la normativa que ahora es un rotundo no, desde el Estado boliviano para lo que son las criptomonedas en Bolivia. Me gustaría que analicemos un poquito, creo que ninguno de mis colegas ha hablado sobre por qué tiene esta postura no tan contundente el gobierno. Creo que es bueno analizar un poquito, aunque sea un poco detalladito. ¿Por qué? Porque eso nos va a marcar una línea de cómo va a ser nuestro diálogo a futuro con el Estado, con el gobierno, para poder romper estas limitaciones y empezar a crear propuestas, ¿no? El gobierno dice que, en uno de sus comunicados, personeros de la ASI más específicamente, de que no, la criptomoneda no es una divisa, ya supuestamente porque no se encuentra en todos los bancos centrales internacionales, dicen de que no tiene respaldo de organismos internacionales como ser el Banco Mundial, el BID o el Fondo Monetario Internacional, lo cual hace que el valor del Bitcoin u otra criptomoneda pues sea inestable, sea volátil, ¿no? Otro tema de desinformación que están dando es el tema del anonimato. No, justamente habrían hablado de eso, me encanta escuchar sobre eso, pero ellos sostienen que al tener el anonimato, a no saber a quién compras, pues podemos caer en fraudes, no sé, en estafas piramidales, el tema de lavado de dinero, ganancias ilícitas y financiamiento no sé, al terrorismo, al narcotráfico. Y por último, a lo que ellos también están diciendo de que esas plataformas que están promoviendo o que son parte de lo que son las criptomonedas o los criptodivisas o los criptoactivos, como nombran hace un momento, se debe a que están en otros países, ¿no? Y ustedes saben que el gobierno, lastimosamente que tenemos ahora, le gusta el control, ¿no? Controlar todo, absolutamente todo. Tal vez el blockchain le está ayudando en eso, pero están quitando la parte económica, ¿no? De dónde proviene, de dónde sale, cómo entra, cómo viene. Entonces, ellos al no tener la jurisdicción boliviana, no tener o sea, que las leyes bolivianas no van a estar regidas y controlando esto, pues esos son los inconvenientes. Por otro lado, tenemos que saber que a nivel Latinoamérica, países como Chile, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, ya están regulando lo que son las criptomonedas. Entonces, el Estado boliviano, quiera o no, va a tener que entrar en ello. Es lo mismo que ha pasado en los años 40 o 50, cuando hablaban del oro, de que tenían todos esos temores, y bueno, ¿qué pasa? Que el día de hoy el Estado boliviano tiene cantidades de oro, ahí sus reservas, inclusive con una ley la quieren vender, ¿no? Pero a lo que me voy es de que esto tiene que pasar, en cualquier estado pasa, y yo sé que en algún momento sí se va a dar, pero para ello nosotros, como sociedad civil, como parlamentarios, sobre todo como jóvenes, tenemos que dar los primeros pasos, ¿no? Y para eso yo creo que es importante crear una ruta crítica, iniciar una gestión nueva, así como se empezó con lo de PayPal, o con la reglamentación para pasarelas de pago, pues lo mismo, tenemos que iniciar, y ahí es donde yo aprovecho que tenemos un público muy interesante el día de hoy, para hacer una ruta crítica, ¿no? Podemos iniciar, que yo lo dije bastante en mis redes sociales, porque a raíz de la gestión de PayPal, mucha gente me dice, bueno, ahora vamos por las cripto, y no te hablo de 100, estoy hablando de miles de personas que realmente están esperando de que demos esos pasitos como Bolivia, ¿no? Y bueno, es importante crear un espacio como este, pero ya a nivel nacional, que no sea virtual, que sea presencial. Por ejemplo, en Cochabamba, que es un departamento que une a todo Bolivia, donde tiene que participar el Estado, tiene que estar el Ministerio de Economía, el Banco Central de Bolivia, la ASFI, tenemos que estar igual los parlamentarios activos, por así decirlo, en el ámbito digital económico,
para poder, y sobre todo tiene que haber exponentes como ustedes que tengan el conocimiento, el dominio, para decir que todos sus peros no son peros, ¿no? Que hay soluciones para ello, porque otros países lo están haciendo. Por otro lado, tenemos que hacer una propuesta de educación especializada, porque si es que existen estafas, si es que existen varios temas que he nombrado anteriormente, se debe pues a la desinformación y a la falta de educación especializada, y es importante que ya se empiece a hablar de estas temáticas, como es el e-commerce, como es Bitcoin, como es criptomonedas. Todas esas temáticas ya se tienen que abordar en las universidades y también en las escuelas. También es importante de que vayamos, ¿no?, a una propuesta. Si puede ser legislativa, porque ustedes saben que las leyes están por encima de las normativas, de las resoluciones de directorio, o directamente impulsar al gobierno, como hicimos con la normativa de PayPal, y nosotros impulsamos al gobierno a hacer esa normativa, pues tiene que haber una normativa regulatoria, y también que quite esta ilegalidad, ¿verdad?, de las criptomonedas, ¿no? Y eso es la única forma de lograrlo y subsanar muchos obstáculos que manifiestan ellos, es con la regulación, con esa normativa. Y también es importante, ya yendo a un largo plazo, tenemos que hacer una propuesta, la cual tiene que ser socializada con los nuevos rostros en las elecciones 2025. Yo sé que va a haber gente que va a querer adoptar estos planes de gobierno, pero faltaría que la sociedad civil, junto a sus aliados, pues trabajemos una propuesta contundente. Creo que hasta ahí mi participación y en lo que gusten para responderles. Gracias, Mariela. Qué importante este trabajo. Creo que lo vivimos desde diferentes aspectos, pero trabajamos por lo mismo, todos los que estamos aquí de diferentes maneras, porque se requiere ir rompiendo esos esquemas poco a poco, ¿no? Entendiendo la realidad nacional también en la que vivimos, porque somos un país tan cultural, tan diverso, con tantas brechas tecnológicas, que o sea, es lógico que esto esté sucediendo, es lógico que haya muchas trabas, pero no podemos conformarnos con las trabas, porque justamente, como Mariela dice, hay una economía mundial. Hay una economía mundial que se está transformando y que no podemos vivir aislados de esto por mucho tiempo. Entonces, creo que la educación es donde vamos a partir, justamente para que esta transición tecnológica no sea tan dura, ¿no? Y pueda, digamos, tener menos víctimas, porque las estafas son ciertas, o sea, existen. Eso no lo podemos negar. El tema es cómo evitar que estas estafas ocurran. Otra vez, no es la tecnología, sino es cómo se utiliza la tecnología, ¿no? Entonces esas trabas empiezan a romperse, esos peros, como dice Mariela, resulta que no habían sido tan peros de descentralización, tal vez no es, la trazabilidad está ahí, entonces tal vez más bien sí puede ayudar, pero ¿hasta qué punto? Como sabemos, siempre hay estas dos caras de la moneda en la tecnología, ¿no? Entonces me parece muy interesante todo esto que hemos hablado, da para profundizar muchísimo, y hay dos puntos que quiero que terminemos de comprender. La primera pregunta, que la tenemos aquí en el chat, es sobre lo que se mencionó hace un momento brevemente sobre las CBDC, ¿no? Las monedas que pueden ser centralizadas por el gobierno. La pregunta es si esta prohibición emitida en la resolución que tenemos del Banco Central implica también este tipo de monedas, o en realidad serían legales, ¿no? Mencionaba un poco Manuel que dejaba la puerta abierta a otro tipo de monedas digitales nuestra resolución. ¿Qué dices tú, Manuel? ¿Cómo lo explicas a esto? Sí, sí, justo estaba repasando, comentaban el Bitcoin en El Salvador. Al final esto es un experimento, ¿no? El propio gobierno del Salvador ha comprado, ¿no? Y ha facilitado el acceso a Bitcoin, ¿no? Ha comprado reservas y ha facilitado mediante el uso de aplicaciones. Pero hay un dato, una cuestión muy interesante, que es el trato como moneda de divisa extranjera, ¿no? En diferentes jurisdicciones, y puede ser el caso de Bolivia, ¿no? Y en concreto, pues es la ley 1670, ¿no? del Banco Central de Bolivia. En el artículo 19, pues faculta al Banco Central boliviano, pues,
a establecer la política cambiaria, ¿no? Y si el Banco Central Boliviano lo tuviera bien, pues se podría llegar a considerar como divisa extranjera, ¿no? Por ser moneda de curso legal en El Salvador. Pero bueno, esto ya depende pues de las relaciones, ¿no? que haya bilaterales, el comercio que hay entre los dos países y bueno, y al final, también para aportar, ¿no? Que se ha comentado por todos, es la educación, ¿no? La educación y también la regulación, pero la regulación bien hecha para proteger a los inversores. Genial, me parece importante esto. Creo que nadie está en contra de la regulación, ¿no? El tema es el cómo va la regulación, cuáles son esos límites de la regulación. Adelante, Hugo. Sí, para comentar el tema de El Salvador, en septiembre del 2021, ya no, el gobierno de El Salvador ha aprobado el tema de la criptomoneda, ¿no? Pero esto ha sido porque Nayib, pues, tiene todo el control de la asamblea en El Salvador. O sea, básicamente lo que él quiere se aprueba. Es así. La asamblea no dice nada. O sea, él ha propuesto la ley el día lunes, el día martes en la noche, y ya se estaba aprobando toda la ley, ¿no? Y como lo ha dicho Manuel bien, es un experimento. Habrá que ver qué pasa. Hay muchos influencers están con estas criptomonedas que están visitando lo que se llama la zona del Zonte, ¿no? Que sería la zona cripto, que dicen, por lo que uno ve, he hablado también con algún salvadoreño, que en esa zona prácticamente puedes todo comprar a través de criptomonedas, digamos, ¿no? Pero te vas alejando de esa zona y cada vez el uso de las criptomonedas es menos, 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 menos. Es como aquí, en la zona sur, puedes pagar todo con esto, digamos, ¿no? Con tu tarjeta de crédito o débito, pero vas a la Buenos Aires, vas a la Collasuyo, pues no te van a todo es cash, 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 digamos, ¿no? Es más o menos como eso que está funcionando. Y otro gran problema de El Salvador es que el gobierno ha creado la propia aplicación que se llama Chivo Wallet. Y el gobierno, cuando tú descargas esa aplicación, te da $35 en bitcoins, que tú los puedes cambiar en dólares o en bitcoins. Y eso es para todo ciudadano salvadoreño, solamente a través de su carnet de identidad. Esa aplicación ha tenido bastantes fallas al inicio. Ahora creo que está mejorando, pero bueno, eso ha hecho que pues 6 millones, 4 millones de salvadoreños descarguen, ¿no? Por esos $35 precisamente. Pero también hay otro problema, es decir, el gobierno de Salvador es el que controla todas las transacciones, ¿no? Y ahí lo que tú has dicho o lo que hemos venido diciendo, la centralización de lo no centralizado. Es decir, el gobierno de Salvador está controlando toda la fluctuación de eso, sabe quiénes van a utilizar esa moneda. Ahora, el mayor uso que se le da, tengo entendido, es para la gente que vive en los Estados Unidos, ¿no? Hay muchos salvadoreños que por el problema de las maras se han ido a los Estados Unidos y desde ahí envían remesas a El Salvador. Y si usted envías una remesa a El Salvador por Western Union, como los bolivianos recibimos por Western Union, es caro, digamos. Por transacción bancaria, pues nos sale re caro, ¿no? La transacción internacional. Pero a través del Bitcoin, pues el precio, a pesar de la fluctuación del Bitcoin, se reduce bastante el precio que tienes que pagar. Y creo que ese es el mayor uso que se le está dando y está interesante, pero sigue siendo un experimento. Habrá que ver cómo funciona estos siguientes años. Un poquito lo que puedo decir de El Salvador. Gracias, Hugo. Me parece interesante porque tenemos a alguien de El Salvador en el público, ¿no? Y por eso él comentaba y hacía la pregunta, lo cual también nos gustaría saber cuál es tu perspectiva y coméntanos también cómo se vive allá, ¿no? Porque realmente estar dentro del país y ver cómo se mueven las criptomonedas debe ser una experiencia muy interesante, con muchos aprendizajes. Coincido con ustedes que es un experimento porque es el primer país que está haciendo esto. Me imagino que también viene con mucho por detrás del tema turismo, movimiento económico. Obviamente lo han reducido a un espacio por eso, para tener más o menos supervisado los efectos, ¿no? Porque la volatilidad todavía es un tema real, o sea, por más de que tú conozcas mucho y qué sé yo, la volatilidad es totalmente cierta, aunque ya se están empezando, decíamos, a respaldar monedas, ¿no? A respaldar criptomonedas con algo menos volátil, digamos. Entonces, estamos también encontrando soluciones a estos problemas de diferentes maneras, ¿no? Al final somos humanos muy creativos en el mundo y pues encontramos la forma de ir solucionando algunos problemas. Entonces vamos a estudiar cómo les va a otros países con este tema. Aquí hay una pregunta que no sé quién quiere responderla. Fabricio Salinas nos pregunta sobre el caso FTX y si respecto a esto no creen que es necesaria una regulación interna que no necesariamente implique una cuestión de poder político, preguntan. Adelante, Camila. Hola, sí, me pareció muy buena la pregunta porque el caso, si se refiere esencialmente a lo que es la quiebra de un exchange centralizado,
es muy importante compararlo con el esquema de quiebra de una entidad financiera, porque en los hechos es un funcionamiento similar, es decir, estamos acostumbrados a que una entidad que capta ahorro público tenga ciertos regímenes de privilegios a la hora de liquidarse, porque al final del día no está quebrando con capital propio, sino con capital de terceros que tienen un privilegio, porque es el ahorro de las personas que movilizan a la economía y que tienen un riesgo sistemático increíble. Entonces, una de las falencias de las regulaciones y de cómo se plantean y que ha demostrado no solo el caso de FTX, sino el caso de Celsius, es qué pasa cuando un exchange quiebra con fondos que no son de ellos. Es decir, por ejemplo, hay un riesgo muy grande de privacidad. Se filtraron los datos y las tenencias de criptoactivos de quienes tenían sus criptoactivos en estos exchanges por el proceso de quiebra en Estados Unidos y no tienen un privilegio. Es decir, esto también es conversar e ir generando mecanismos que protejan al inversor desde múltiples perspectivas legales, no solo desde defensa del consumidor, desde la información, sino de equiparar y de buscar soluciones jurídicas que sean justas, teniendo en cuenta las que ya existen. Gracias, Camila. Y claro, estamos hablando al final de movimientos económicos que tienden a llegar a lo mismo. Es decir, si vamos a hablar de moneda digital o no, pueden ocurrir fenómenos que se parezcan a los que ya conocemos. Y ahorita, claro, también estamos en tiempos volátiles, no solamente para la economía digital, sino para toda la economía, ¿no? Hay un giro en todo esto. Carlos, adelante. Un poquito acotando con la pregunta y la respuesta que hicieron, yo creo que es fundamental resaltar que en este sentido la tecnología no ha fallado. La estructura del blockchain y la infraestructura de esta misma tecnología se mantiene exactamente igual como en cualquier otra. Casos como este han pasado en mercados tradicionales con Enron, en nuestro país Finsa, y al final el tema de la malversación yo creo que se reduce a la moral humana, poniendo a un lado justamente uno de los principales objetivos con los que ha nacido blockchain, que es confiar aunque no tengamos que confiar. Entonces eso es bien importante porque, repito, la tecnología en este sentido no ha fallado. Gracias, Carlos. Sí, totalmente, totalmente. Volvemos a esto de que la tecnología no es el problema, sino el tema regulatorio. Aquí tal vez podemos atender un par de preguntas y podemos ir cerrando. Sé que queda mucho también por ir debatiendo, pero esto nos permite generar otros nuevos espacios, compartir otro tipo de cosas. Aprovecho también para pedirles a los panelistas aquí a pedido de nuestro público, si tienen bibliografía que conozcan, que puedan recomendarlo. Podemos citar tal vez algunos textos en el chat y también nosotros vamos a ir compartiendo con ustedes información a través del grupo que tenemos. Pero, ¿qué más? A ver, tenemos una pregunta acá respecto a las sanciones o las atribuciones que la UIF tiene. Ahorita, para quienes están en el extranjero, es la Unidad de Investigaciones Financieras, ¿no? Y si la pregunta es de Senio Cuellar, es si esta realmente tiene una atribución, porque la UIF está sancionando con cierre de cuentas bancarias a aquellos que se dedican a la minoría de criptomonedas, ¿no? Y esta atribución está dentro de la actividad de la UIF, pregunta porque, como mencionaron, el Estado tiene estigmatizado este asunto. No sé si ustedes conocen un poco de las atribuciones de la UIF, efectivamente tiene unas atribuciones de investigación. Simplemente para dar paso les comento algo gracioso que está pasando. No, bueno, tan gracioso no es, pero es curioso de que si uno pone, por ejemplo, el otro día hice un pago con QR que decía desarrollo web, ¿sí? Tenía la palabra web y me negaron la transacción. O sea, en el QR me dijo rechazado, ¿no? Porque ya lo advertía el ministro de que hay una investigación financiera, ¿no? Entonces, ¿cómo y bajo qué criterios está funcionando esta investigación financiera? Porque cambié la palabra web y le aceptó la transacción. Entonces, ¿hasta qué punto es útil
ese tipo de medidas también y de dónde vienen, ¿no? Tal vez, Mariela, ¿me puedes comentar un poco? O Hugo, adelante. Sí, bueno, la resolución que hemos hablado, la 144-20 menciona, ¿no? O sea, la entidad financiera no puede hacer transacciones de criptomonedas. Y entonces, ojo, ¿no? La UIF incluso te observa cuando cuando recibes dinero a través de Western Union por canal digital. A mí me ha sucedido, o sea, yo recibo dinero por Western Union, me han enviado directamente a la cuenta bancaria y me ha llamado a la UIF y me ha preguntado por qué estás haciendo esto, qué está pasando, y le he tenido que decir, no, es un pago que yo recibo por un trabajo que he hecho. O sea, controla todo eso, ¿no? Y está dentro de sus atribuciones. O sea, está prohibido manejar criptomonedas, ese tipo de cosas, a través de cuentas, a través del sistema financiero, ¿no? Y como les decía, lamentablemente en el país, 100% de las transacciones que hacemos pasa por el banco. No tenemos alternativas a esto. No tenemos un sistema no financiero, que serían las fintech, ¿no? Que es lo que está sucediendo en otros países. Aquí no tenemos eso y pues todo lo que prohíban en el banco no podemos hacer básicamente. Sí, sí, y las fintech también sería un buen tema de conversatorio, porque también es una tecnología paralela que tiene muchas limitaciones ahorita por nuestra legislación. Adelante, Carlos. Un poquito, me gustaría hacer hincapié en el término de minería de criptodivisas. No debería existir una relación entre la actividad de la minería de criptodivisas y una cuenta de banco fiduciario. La minería de criptodivisas simplemente es un procedimiento por el cual se verifican transacciones en un sistema de consenso que se llama prueba de trabajo, que lo utiliza Bitcoin. Por ejemplo, entonces, ¿qué es? Es tener un equipo especial donde constantemente se estén resolviendo problemas criptográficos que van verificando las transacciones que se hacen dentro de una cadena de bloque. Y producto de ese proceso es que el blockchain, o sea, Bitcoin, le va pagando por transacciones que vayan resolviendo, y esos pagos van a una billetera completamente descentralizada de Bitcoin. No debería pasar por un sistema financiero, ¿no? Y aquí es un tema, hablando del tema de descentralización y centralización, es importante tomar en cuenta lo siguiente. De la única manera que nosotros podemos hablar de descentralización es cuando nos mantenemos en un ecosistema cripto. Pero en el momento que nosotros necesitamos entrar en un sistema financiero fiduciario, entonces ya no podemos hablar de sistemas descentralizados porque estamos acudiendo a instituciones que están centralizadas. Entonces, el tema de la descentralización, yo creo que es un tema extremadamente romántico que vale la pena evaluarlo, porque inclusive las blockchains consideradas más grandes del mundo hoy en día están pasando por un tema de centralización, ¿no? Por ejemplo, un caso muy grande ha sido la evolución de la segunda capa de Ethereum, o sea, el merge, donde se ha movido de un sistema de consenso de prueba de trabajo a uno de prueba de tenencia, justamente para mejorar el rendimiento y las transacciones. Pero esto, ¿qué ha pasado? O sea, Ethereum actualmente ha sacrificado su descentralización por su escalabilidad. ¿Por qué? Porque quienes son dueños de los pools más grandes de staking de Ethereum son entidades centralizadas y reguladas. Está Binance, está Coinsbit, está Kraken y la mayoría son empresas americanas. Y este es un debate tremendamente grande porque la SEC hoy en día los ha pasado de commodities a securities, y es un tema que va a entrar en un problema tremendo a raíz de quiénes son, porque Estados Unidos dice Ethereum es americano porque sus mayores accionistas están dentro del territorio americano. Entonces ya están empezando con ver dónde pueden regular ese aspecto, ¿no? Eso lo mismo ha pasado con XRP o Ripple, ¿no? Que siguen en juicio para determinar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces parece que al final volvemos a lo mismo, ¿no? Y no hay que tener no hay que ser tan reacio al tema de la centralización mientras sea equilibrado entre ambos, ¿no? O sea, no puede haber. Yo creo que en el momento que esperemos más de uno y menos de otro es donde vamos a generar esto que nos divide siempre, ¿no? Unos que quieren descentralización, otros que no, pero yo creo que al final se trata de buscar un equilibrio entre ambos, ¿no es cierto?
Gracias, Carlos. Y bueno, la única manera de avanzar de una forma armónica, digamos, como sociedades, tiene que ver con encontrar equilibrios, ¿no? Con encontrar puntos de equilibrio de diferentes actores. Y antes de pasarte la mano, Camila, a mí no sé si a ustedes les pasa que cuando empezamos a hablar de estos temas a veces surgen más preguntas que respuestas, ¿no? Porque uno empieza a hablar de una cosa y otra cosa y otra plataforma y otra terminología y resulta que son muchas cosas, así que aprovecho para preguntarle al público que está acá, ¿ustedes tomarían un curso más profundo sobre este tema? O sea, estamos en el nivel, yo me pregunto porque venimos capacitando mucho y a veces tenemos mayor curiosidad, ¿no? Entonces les pregunto, ¿ustedes tomarían un curso de unos 2, 3 módulos, por ejemplo, sobre temas de blockchain? Porque ahí podemos hablar incluso del tema de inversiones, ¿no? Hablar de diferentes plataformas y profundizar estos temas. Ahí les pido que levanten la manito a quienes les interese el tema. Y adelante, Camila, para cerrar un poco y les voy pasando también la mano y nos vamos despidiendo. Adelante, Camila. Sí, yo quería rescatar lo que mencionaban de la centralización, y acá es muy importante determinar que la centralización, cuando adquirimos un criptoactivo, se puede dar en determinadas etapas distintas. Es decir, la centralización de un criptoactivo puede darse respecto de su emisión, es decir, que una persona tenga control efectivo sobre esas cadenas de bloques, sobre esa blockchain, sobre esos activos. Puede darse en la custodia, es decir, uno puede tenerlo en un exchange centralizado o puede tenerlo en una wallet autocustodiada, y puede ser en la adquisición, es decir, puede comprarlo mediante un exchange centralizado o descentralizado, y estas cuestiones son muy importantes de tener en cuenta, sobre todo para un tema de responsabilidad civil, cuando vamos a preguntarnos quién guarda el criptoactivo, cuáles son las obligaciones de custodia. Es muy importante tener en claro estas distintas etapas y que pueden combinarse. Es decir, yo tranquilamente puedo comprar mediante un exchange descentralizado un activo centralizado, es decir, que haya sido emitido con un alto grado de concentración. Y eso determina ciertos riesgos a los que quizás no me expongo si tengo un criptoactivo más descentralizado y realizo una custodia descentralizada. Y probablemente no tenga a quien reclamarle absolutamente nada en esos casos. Es decir, hay una serie de configuraciones respecto a la centralización que es muy importante discernir cuando uno se va a inmiscuir en este mundo. Y con eso cierro. Gracias, Camila. Y ahí también nos dejas con muchas preguntas para entender cómo la centralización y la descentralización pueden combinarse, ¿no? Justamente nos hacían esa pregunta, o sea, en realidad es un comentario en el público, ¿no? Que los sistemas centralizados y descentralizados no podrían convivir, pero hay hechos que lo hacen. Perdón, No, dale. pero realmente eso no existe. Es decir, siempre va a haber un puente con el mundo, como le decimos, fiat, es decir, de la moneda, ya sea porque está en el historial de la criptomoneda, es decir, que pasó por determinada persona y esa persona hizo un proceso de KYC verificable. Entonces yo quizás no puedo llegar a la persona directamente, pero puedo ir por los distintos puntos de conexión. Es decir, si yo te paso desde un exchange un pago por algún servicio a vos, yo tengo, es decir, el Estado o cualquier persona puede llegar a analizar esa transacción que yo, desde un exchange, y se le puede correr traslado de una demanda a un exchange para que informe quién soy yo, y yo puedo eventualmente dar tus datos. O se puede llegar a vos por alguna manera haciendo estos nexos y trazando esto. Y esto es muy importante que quede claro, que las criptomonedas, al ser trazables, tienen un historial, y siempre va a haber un punto de conexión con determinados exchanges, porque, como mencionaba, es la forma más usual por la que adquirimos un criptoactivo. Claro. La huella digital está en la blockchain también, ¿no? La huella digital está en todo lo que se hace. Hay una rastreabilidad, la trazabilidad en sí misma como característica. Así que, bueno, realmente mucho que debatir, mucho que analizar acá. Creo que como país tenemos que empezar realmente a
a educarnos, a plantear lineamientos y soluciones a estos problemas que tenemos a nivel internacional, ver cómo está funcionando en otros países. Tenemos ejemplos, hemos mencionado caso China, caso Salvador, que son dos extremos diferentes, ¿sí? Son cosas diferentes las que se están manejando, y veremos cómo Bolivia viene afrontando esto por parte de Status, todo el compromiso para seguir capacitando. Es para nosotros un honor, de verdad, que ustedes estén acá compartiendo sus opiniones, sus experiencias. El tiempo es valioso en esta época, el tiempo de las personas es muy valioso. Compártanos el artículo, muchas gracias. Ahí también vamos a tener activo el grupo. No sé si alguien quiere comentar algo más de despedida a modo de reflexión. Hugo, adelante. Gracias. Sí, muy bien. Bueno, pasando a ese tema de centralización y descentralización, no sé, yo creo que cuando Satoshi Nakamoto ha creado, digamos, el Bitcoin, pensaba que esto era una alternativa, no una moneda de reserva, ¿no? Ahí yo creo que es el mayor problema de estos criptoactivos, es que la gente lo utiliza como modo de reserva y la gente quiere utilizar como inversión, no lo ve como una alternativa real a lo que es el dinero, ¿no? Y entonces ahí es como cuando se empieza a crear el tema de la volatilidad y exchange, inversiones y todo esto, digamos, ¿no? Porque si yo soy, o sea, creo realmente en el Bitcoin, que va a ser una moneda alternativa, pues no me interesaría su valor respecto al dólar. Me interesaría que la otra gente acepte mi Bitcoin como moneda de cambio, nada más. No sé, eso es algo que he estado pensando, digamos, ¿no? Pero bueno, como lo ha mencionado Camila, siempre tenemos que estar enganchados a algo, ¿no? El dólar está enganchado al oro, por ejemplo, ¿no? Y ahora el gobierno boliviano quiere comprar justamente oro porque no tenemos reservas. Y algo que también tendríamos que debatir, ¿no? Si todo esto de blockchain, criptomonedas, puede resolver un poco el problema que estamos teniendo en el país de la falta de dólares y el problema económico que está sucediendo, ¿no? Que quizás tendríamos que hablar en otra oportunidad. Sí, Hugo, y haciendo un análisis tal vez financiero más profundo, ¿no? Porque ya entraríamos a valores económicos y variables que pueden cambiar en este momento. Y a mí realmente me parece eso un tema fundamental cuando hablamos de crisis económicas, hasta qué punto podemos apoyarnos en una moneda digital, en una criptomoneda, ¿no? Pues bueno, les agradezco mucho nuevamente. Carlos, un placer tenerte acá. Gracias por tu tiempo, por tus criterios. Hugo, igualmente. Mariela, ahí todo el apoyo adelante para que dentro del Estado también se pueda hacer esto. Desde lo privado, realmente creo que lo privado y lo público son actores importantes que necesitan engranar. La política está de un lado, está del otro. Y pues igual como la TAM, ¿no? Empezar a integrar criterios y experiencias. Camila, muchas gracias. Ha sido un placer escucharte desde allá. Manuel, lo propio. Estamos en contacto para todos ustedes. Los invito a registrarse a la plataforma statusbolivia.com, armarse su perfil legal, compartir información. Es sumamente importante en esto de la educación digital. Así que estaremos con más eventos pronto. Un abrazo virtual para todos ustedes. Sigan capacitándose y preparándose para este presente tan tecnológico. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao. Saludos a todos, un abrazo. Vale. Vamos a hacerles llegar también el certificado de participación para los interesados. Cualquier cosa en el grupo. Chao, chao.